nombre es David Rodríguez Palomo, soy MIR de Traumatología de primer año del Hospital Universitario de Navarra y en esta presentación vamos a tratar acerca de las fracturas de pelvis y su tratamiento a través de una fijación externa. Esta presentación ha sido tutorizada por el doctor Alberto Ilzarbe de la Unidad de Trauma del Hospital Universitario de Navarra. Vamos a empezar la presentación hablando un poquito de epidemiología, diciendo que las fracturas de pelvis suponen entre el 3 y el 8% de todas las fracturas. Se consideran fracturas indicadoras de traumatismo de alta energía y por lo tanto suelen llevar acarreadas lesiones asociadas, ya sean otras fracturas como lesiones viscerales más o menos graves. Las lesiones del anillo pélvico se suelen observar en las víctimas de politraumatismos y en el protocolo de tratamiento del politraumatizado es la lesión esquelética de más alta prioridad. Como norma general, un anillo pélvico inestable debe ser estabilizado lo antes posible, preferiblemente dentro de un plazo de 6 horas después de producirse la lesión. El riesgo fundamental de las lesiones del anillo pélvico es la pérdida sanguínea, ya sea como consecuencia de hemorragias arteriales, que van a ser las hemorragias más graves, las hemorragias venosas, que pueden ser las más frecuentes, o el propio sangrado del hueso esponjoso. La pérdida de sangre en este tipo de situaciones puede oscilar entre medio litro y varios litros, lo cual hace que hasta un 20% de los traumatizados con estas fracturas se presenten en urgencias con inestabilidad hemodinámica. La fijación del anillo pélvico reduce la posibilidad de mayor pérdida de sangre y permite la actuación del efecto taponamiento, efecto descrito por Müller y Fabre en 1984. Como recuerdo anatómico, vamos a decir que la pelvis es la unión de dos huesos innominados con el sacro y el coxis. El hueso innominado es la unión de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Estos tres huesos se fusionan durante el desarrollo y crecimiento conformando un único hueso centrado en el acetábulo, por donde se va a articular con el fémur y a través de aquí se van a transmitir las fuerzas hacia las extremidades inferiores. La estabilidad de la pelvis y el sacro está determinada principalmente por un importante grupo ligamentoso, entre los que destacan en esta visión anterior la sínfisis del pubis y los ligamentos sacroiliacos anteriores. En una visión posterior destacan una estructura ligamentosa mucho más potente, formada por varios ligamentos, entre los que destacan el ligamento sacroiliaco posterior, los ligamentos lumbosacros, los ligamentos sacrotuberosos y el ligamento sacroisquiático. La pelvis tiene principalmente dos funciones, una de protección y soporte de órganos pélvicos y abdominales y una segunda función de transmisión de fuerzas hacia las extremidades inferiores. La estructura de la pelvis va a ser esencial para la postura bípeda. De manera virtual se puede distinguir una pelvis mayor o pelvis falsa, que alberga vísceras abdominales, y una pelvis menor o verdadera, que alberga las vísceras propiamente pélvicas y queda englobada dentro del anillo pélvico. Como podemos comprobar en las imágenes, es una estructura que se encuentra ampliamente vascularizada, destacando estructuras vasculares como la división de las arterias y venas ilíacas, el plexo y el plexo venoso lumbosacro. Además, alberga importantes estructuras nerviosas que pueden lesionarse y tener consecuencias graves, como el plexo lumbosacro, plexo nervioso lumbosacro o ciático, el nervio ciático, el nervio femoral, el nervio femorocutáneo o el nervio obturador. Hasta un 90% del sangrado asociado a una fractura de pelvis tiene un origen venoso, bien procedente del plexo venoso lumbosacro o del propio hueso esponjoso. Sin embargo, en el 10% de las ocasiones, el sangrado está originado por lesiones arteriales, siendo las arterias glútea superior y la arteria obturatriz las más comúnmente lesionadas. Obviamente, estas lesiones arteriales ocasionan mayor pérdida sanguínea y por tanto revisten mayor gravedad y posibilidades de sangrado, así como mayor mortalidad.
La mayor utilidad de las clasificaciones de las fracturas de pelvis es que nos permiten determinar ciertos grupos de patrones lesionales que asocian mayor inestabilidad y, por lo tanto, mayores probabilidades de sangrado y complicaciones graves. Por tanto, conocer las clasificaciones nos permite hacer una aproximación rápida tanto del pronóstico de la lesión como la mejor terapéutica en la fase aguda, pudiendo diferenciar las fracturas que precisan una fijación y estabilización rápida de aquellas fracturas en las que por su estabilidad mecánica se podrá plantear un tratamiento conservador o quirúrgico diferido. Existen varias clasificaciones que utilizan diferentes criterios para clasificarlas. Las dos principales van a ser la clasificación de Young y Burgess y la clasificación de Thiele. La clasificación de Thiele se basa únicamente en la estabilidad de la pelvis tras la fractura. Fue una de las primeras en aparecer y es la más clásica. La clasificación de Young y Burgess es una modificación de la anterior, que tiene en cuenta, además de la estabilidad de la pelvis postlesional, el mecanismo lesional, es decir, las fuerzas que actúan para producir la fractura. Otras clasificaciones, como la de la O, son más complejas y tienen menos aplicación práctica. Vamos a revisar la clasificación de Young y Burgess y la clasificación de Thiele. La clasificación de Young y Burgess utiliza dos criterios para clasificar las fracturas: el mecanismo lesional, es decir, la procedencia de las fuerzas lesionales, y la estabilidad mecánica resultante de la fractura. Así podemos diferenciar entre un mecanismo por compresión lateral, un mecanismo por compresión antero-posterior y un mecanismo por cizallamiento vertical. En el mecanismo por compresión lateral podemos dividir las fracturas en tres tipos. La tipo 1 o simple es una fractura aislada de pala ilíaca o fractura aislada de sacras de ramas iliopubianas o isquiopubianas. Son fracturas estables que revisten poca pérdida hemática y por lo tanto son fracturas que tienen bajo riesgo de shock y mortalidad. El tratamiento de estas fracturas es conservador. Es interesante recordar que aquellas fracturas de ramas con un trazo oblicuo u horizontal son producidas generalmente por un mecanismo de compresión lateral, mientras que cuando el trazo de fractura es más vertical, el mecanismo de fractura suele ser por compresión anteroposterior. Las tipo 2 o fracturas por compresión lateral unilateral, en este patrón existe una inestabilidad rotacional interna, y se encuentran lesionados los ligamentos sacroiliacos anteriores y las ramas ipsilaterales, o bien se encuentra lesionado el anillo pélvico por dos puntos. El anillo pélvico se encuentra cerrado, por lo que el riesgo de sangrado es bajo y le existe estabilidad mecánica en los demás ejes. Un ejemplo típico de este tipo de fracturas es la fractura conocida como fractura de Crescent, que implica una fractura de ramas con inestabilidad de la articulación sacroiliaca ipsilateral que se extiende en mayor o menor medida hacia la pala ilíaca. El tipo 3 o fractura bilateral se produce por un mecanismo combinado de compresión lateral y anteroposterior, también llamado mecanismo de rollover. Una de las hemipelvis va a rotar a interno y la otra a externo, presentando inestabilidad rotacional en el plano horizontal. La asociación es alta de lesiones de órganos abdominopélvicos y moderada de riesgo de sangrado. En un segundo tipo de mecanismo lesional es la compresión AP, es decir, anteroposterior. El mecanismo de compresión puede desencadenar diferentes tipos de fracturas, dependiendo si la compresión se produce sobre una hemipelvis o sobre las dos. Generalmente son consecuencias de un impacto directo frontal sobre la pelvis, aunque también se pueden ver en situaciones de apertura exagerada y brusca de las piernas. También se clasifican en diferentes tipos. Tenemos la tipo 1, en la que se observa una diástasis de la sínfisis pubiana menor a 2,5 centímetros. Esta fractura es estable tanto vertical como rotacionalmente y el tratamiento va a ser conservador. La
La tipo 2, en la que la diástasis de la sínfisis pubiana es mayor a 2,5 centímetros. Es frecuente la lesión de los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos asociado a esa diástasis. Existe, por tanto, una inestabilidad rotacional que suele ser hacia externo y los ligamentos sacroiliacos anteriores suelen estar lesionados. Es estable, no obstante, verticalmente, ya que los ligamentos sacroiliacos posteriores suelen estar íntegros. Y finalmente, la tipo 3 es la famosa fractura en libro abierto. Presenta una diástasis amplia de la sínfisis pubiana, aumentando así el volumen pélvico, y esto genera un enorme potencial de sangrado y daños de órganos intrapélvicos. Se encuentran dañados todos los ligamentos estabilizadores de la articulación sacroiliaca, tanto los anteriores como posteriores, y la inestabilidad es tanto rotacional como vertical. Son el tipo de fractura que más se asocia a politransfusión y shock hemorrágico. Finalmente, el último mecanismo lesional son el cizallamiento vertical. Son lesiones engañosas, ya que son lesiones muy graves, con gran inestabilidad mecánica y alto riesgo de sangrado, por lesiones de grandes vasos y de órganos internos. Sin embargo, pueden parecer inicialmente menos graves, puesto que el volumen intrapélvico puede no estar aumentado. Presentan importante inestabilidad tanto en los planos horizontal como vertical, y se lesionan todos los ligamentos estabilizadores de la articulación sacroiliaca. Un dato característico es que puede ser que nos ayuda, además que nos ayuda a identificar este tipo de fracturas, es la fractura asociada de las apófisis espinosas de las vértebras L4 y L5. Como se ha explicado anteriormente, y se ve en la gráfica que ponemos a continuación, las fracturas con mayor riesgo de sangrado son las fracturas en libro abierto. Es decir, las fracturas por mecanismo de compresión anteroposterior tipo 3. Otras que asocian también alto riesgo de sangrado son las de cizallamiento vertical y el resto de fracturas. La clasificación de Tile solo tiene en cuenta la estabilidad de la pelvis tras la fractura, independientemente del mecanismo de lesión. Divide las fracturas en diferentes tipos, igual que la anterior clasificación. Vamos a tener fracturas Tile A, que son avulsiones o fracturas estables. La Tile A1, que es una fractura aislada de pala ilíaca, o avulsiones tanto de la espina ilíaca anterosuperior como espina ilíaca anteroinferior por avulsiones del sartorio o del recto anterior, respectivamente. La A2, que son fracturas de las ramas iliopubianas o isquiopubianas no desplazadas y estables. Y las A3, que son fracturas horizontales de sacro que se consideran mecánicamente estables. La Tile B es una fractura en la que existe inestabilidad rotacional, mientras que la estabilidad vertical está conservada. Tiene diferentes subclasificaciones, remarcando que la Tile B son las fracturas en libro abierto y por lo tanto son las que más se asocian a sangrado. La B1 hay inestabilidad rotacional externa, la B2 hay inestabilidad rotacional interna, que tiene dos versiones, si es la fractura de ramas es homolateral o contralateral, y la B3 en la que existe una inestabilidad rotacional de ambas semipelvis. La clasificación de Tile C existe una inestabilidad rotacional y vertical. Puede ser igualmente unilateral o bilateral y la gravedad está respectivamente relacionada con esto. El diagnóstico de las fracturas de pelvis debe sospecharse en cualquier politraumatizado de alta energía. Va a haber datos claves en la exploración física que deben hacernos pensar que existe una fractura de pelvis inestable. Estas imágenes nos pueden apoyar este diagnóstico, como puede ser la actitud de las extremidades en rotación externa bilateral, la existencia de hematomas genitales hematurias. Hay que decir que las lesiones abiertas en estas zonas
aumentan considerablemente la posibilidad de un desenlace mortal, ya que la forma de contener la hemorragia puede ser muy dificultosa. Esto nos obliga a evaluar de manera rutinaria un examen rectal y vaginal para identificar cualquier tipo de desgarro oculto en estas áreas. Igualmente hay que explorar la estabilidad al comprimir las espinas ilíacas anterosuperiores y ver si existe diástasis. El diagnóstico definitivo, no obstante, nos lo dará la radiología, pudiendo utilizar proyecciones especiales en caso de dudas o para determinar la estabilidad mecánica de la misma, como son las proyecciones inlet y outlet. Para un diagnóstico más exacto de los trazos de fractura, la estabilidad del anillo y las lesiones asociadas, utilizaremos el TAC, aunque en caso de pacientes inestables hemodinámicamente, no siempre es posible realizarlo y es algo que hay que tener muy en cuenta. La atención del paciente politraumatizado debe seguir un protocolo de actuación muy riguroso, priorizando las lesiones o condiciones que amenacen gravemente la vida del paciente. Se debe seguir el protocolo ATLS, ampliamente conocido como el protocolo ABC. La aportación del traumatólogo en la asistencia del politraumatizado va a ser colaborar en la estabilización hemodinámica, que puede estar comprometida en caso de shock hemorrágico. Como hemos dicho antes, en estos casos es importante el conocimiento de los patrones de las fracturas, identificando de manera precoz aquellas que suponen un mayor riesgo de sangrado. La primera medida ante un paciente politraumatizado inestable hemodinámicamente en el que se hayan controlado la vía aérea y la respiración es la canalización de dos vías periféricas de grueso calibre y la infusión de cristaloides, es decir, suero fisiológico o ringen lactato, soluciones balanceadas en una cantidad de 1 litro o 1,5 litros, y la puesta en marcha de un protocolo de transfusión masiva. Las últimas recomendaciones nos dicen que es preferible un ratio de 1:1:1 en cuanto a concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Ante la sospecha de una fractura pélvica que compromete la estabilidad hemodinámica del paciente, una buena medida puede ser la colocación de una faja pélvica, bien con un dispositivo específico como el que ven en pantalla, o en aquellos sitios donde no se disponga de este dispositivo se puede utilizar una sábana, envolviendo al paciente como se ve en la imagen. Esta segunda opción nos da la posibilidad de acceder de manera segura al paquete vascular femoral en caso de precisar un acceso venoso o una arteriografía. Recordar que las fajas deben colocarse a la altura de los trocánteres y que deben estar firmemente apretadas, y que es una medida provisional que no se debe mantener más de 24 horas. Además de la faja pélvica, la rotación interna de las caderas y la abducción debe mantenerse para intentar de esta forma reducir el volumen pélvico y estabilizar la sínfisis púbica. Desde el punto de vista quirúrgico, la medida más eficaz para controlar una fractura de pelvis inestable es la colocación de un fijador externo. La principal indicación para colocar un fijador externo es, por lo tanto, la que acabamos de decir: el control de daños en un politraumatizado con fractura de pelvis de alto riesgo de sangrado, es decir, aquellas que tengan en la clasificación de Young un mecanismo de lesional anteroposterior tipo 3 o libro abierto, o aquellas que hayan sido por un mecanismo del lesional de cizallamiento vertical. Otras indicaciones menos utilizadas pueden ser el control de dolor en pacientes politraumatizados con fractura de pelvis o como ayuda a la reducción de la fijación interna definitiva. En muy raras ocasiones se puede utilizar como tratamiento definitivo de pacientes con imposibilidad de fijación interna. Existen dos técnicas principales de colocación de un fijador externo pélvico, bien sobre la cresta ilíaca o bien en posición supracetabular. Debido a la superior presa que realizan los clavos de Sang o pines sobre la pelvis y también a que su capacidad de reducción y cierre del anillo pélvico es superior, se prefiere la colocación supracetabular, aunque en esta sea una técnica mucho más exigente quirúrgicamente. A continuación haremos un recuerdo de la implantación de ambas técnicas. Para la colocación de un fijador sobre la cresta ilíaca debemos tomar como primera referencia la espina ilíaca anterosuperior,
que es palpable en la pared anteroinferior del abdomen. Aproximadamente 4 centímetros posterior a la espina ilíaca anterosuperior se encuentra la tuberosidad isquiática, que conforma un pilar craneocaudal hacia el acetábulo y va a ser el punto de inserción de nuestro primer pin. A pesar de que la tuberosidad es más gruesa, las paredes de la pala ilíaca son delgadas y su inclinación depende de la conformación pélvica de cada paciente. Por ese motivo, es una buena recomendación marcar con agujas temporales tanto la tabla interna como la externa de la pala ilíaca, lo cual nos determinará el grosor y la inclinación óptima para colocar el pin. Realizando una pequeña incisión con el protector de tejidos se inserta nuestro primer pin. Comprobamos un buen agarre óseo en la cresta. A continuación se coloca el segundo pin en la misma hemipelvis, unos 2 centímetros hacia ventral, teniendo cuidado de no lesionar el nervio femorocutáneo en relación a la espina ilíaca anterosuperior. Se completa el montaje de los pines en el lado contralateral con la misma técnica. A continuación se procede al montaje de los conectores y las barras, teniendo en cuenta las características del paciente, su obesidad, las lesiones abdominales que presente el paciente, las posibles necesidades de cirugía posterior, etc. Este paso debe realizarse sin llegar a apretar del todo los tornillos. Para terminar de apretar los tornillos debe realizarse una compresión mantenida a través de los pines, que puede asociarse a una compresión en los trocánteres para ayudar a la reducción del anillo pélvico. Manteniendo esta presión se completa el montaje y se aprietan los tornillos que quedan. En esta imagen vemos las posibilidades que existen de cirugías posteriores o las complicaciones que pueden surgir por lesiones abdominales o abdominopélvicas. Como hemos dicho anteriormente, la colocación del fijador en posición supraacetabular es de preferencia, pero es una técnica más exigente. Para colocar el fijador externo en posición supraacetabular se ha utilizado clásicamente una técnica basada en referencias anatómicas, similar a la de la cresta ilíaca que acabamos de referir. Sin embargo, como se describe en este artículo, se han planteado modificaciones a la técnica que tienen en cuenta referencias radioscópicas para garantizar la seguridad de la técnica y así reducir las posibles complicaciones. Para colocar el fijador externo en posición supraacetabular, tomamos como referencia de nuevo la espina ilíaca anterosuperior, palpable en el abdomen. Podemos utilizar una plantilla para localizar anatómicamente la espina ilíaca anteroinferior, en la posición supraacetabular, que se encuentra aproximadamente 3-4 centímetros inferior a la espina ilíaca anterosuperior y 2-3 centímetros hacia medial. La dirección de los pines debe seguir un ángulo aproximado de entre 10 y 20 grados hacia craneal y 20-30 grados hacia medial. No obstante, como hemos dicho, se han descrito diferentes proyecciones radiológicas que nos van a permitir localizar todas estas estructuras. Para conseguir una referencia radiográfica de la espina anteroinferior, se coloca el rayo en una proyección alar oblicua, como se ve en la imagen A, donde se ve ese pequeño promontorio encima del acetábulo, que es la espina ilíaca anteroinferior. Una vez colocada la espina con el pin, vamos a pasar a una proyección inlet obturatriz, que se consigue acercando el rayo hacia la cabeza del paciente y hacia el acetábulo. Es la que vemos en la imagen B. En esta proyección se nos va a marcar una corredera ósea a través de la cual debemos progresar el pin. Como esta proyección que os he marcado no es óptima, os pongo esta otra, conocida como la imagen de la lágrima, en la que podemos localizar las siguientes estructuras. Las flechas gruesas, la blanca y la negra, marcan el borde interno y externo de la corredera ósea por donde debemos marcar el pin. Las flechas blancas de grosor intermedio marcan la espina ilíaca anteroinferior, que va a ser el punto de entrada del primer pin.
La flecha blanca fina marca la pared externa de la zona supracetabular, por donde debe ir el pin, y la flecha negra fina marca la pared interna de la columna posterior. La estrella blanca marca la espina ilíaca posterior-inferior, donde termina la corredera y hacia donde debemos dirigir el pin. La dirección del pin en la imagen radioscópica debe seguir el trayecto central a través de las estructuras óseas de la corredera, garantizando de esta forma el mayor agarre del clavo de Schank y evitando implantación intrapélvica del pin. Esta imagen nos da una idea de cómo debe quedar en la proyección inlet obturatriz. Con la misma técnica se coloca el pin contralateral. Se realiza el montaje con los conectores y las barras sin apretar del todo, dejando el apretado final para realizar la compresión a través de los pines, ayudado por una compresión en los trocánteres. La complejidad del montaje puede ser variable dependiendo de la inestabilidad de la pelvis y de la sujeción que otorguen los pines, pero actualmente se considera suficiente montajes con una sola estructura, considerando además que se trata de un tratamiento de control de daños y no es un tratamiento definitivo sino temporal. Para finalizar, vamos a hablar de las complicaciones. Aparte de las complicaciones que tiene cualquier procedimiento quirúrgico, las complicaciones que pueden ocasionar una colocación de un fijador externo, pues en la infección de la herida y de los pines, la lesión del fémur cutáneo, que como hemos dicho está en relación a la espina ilíaca anterosuperior, posiciones anómalas de los tornillos, como la colocación intraarticular dentro del acetábulo o perforación de las vísceras, y a veces es necesario una osteosíntesis interna, además del fijador, ya que la estabilidad posterior es difícil de conseguir. Como conclusiones podemos definir que la fractura de pelvis se considera una fractura de alta energía y se asocia por tanto a una importante morbimortalidad. La complicación más grave de estas fracturas es el sangrado, la mayoría de veces venoso, ya sea del propio hueso o del plexo lumbosacro, aunque el sangrado más grave es el arterial, que implica frecuentemente a las arterias glútea superior y obturatriz. Existen patrones asociados más frecuente a shock hemorrágico e inestabilidad, y debemos conocerlos, como son en la clasificación de Young el mecanismo por compresión anteroposterior tipo 3 o el mecanismo por cizallamiento vertical. El tratamiento de la fase aguda se sigue una estrategia de contención de daños y de estabilización de la pelvis con el objetivo de reducción del sangrado, tanto por la compresión que produce la fijación externa como la disminución del volumen pélvico y además de la estabilización de las estructuras óseas fracturadas. Aunque como hemos visto la fijación externa supracetabular es más exigente técnicamente, es la técnica de elección y se han descrito estrategias que garantizan la colocación de los pines con una mayor seguridad. Con esto termino, muchas gracias.